En Suma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Suma Online. Gracias por estar en mpn24.com. Pues vamos a analizar en detalle esto que ha sido aprobado hoy allí en los Estados Unidos, este incremento en el techo de la deuda, y para ello es un gusto saludar a Enrique Álvarez de Idea Global. Él está en Nueva York, y también saludo a Alejandro Rubinstein, quien se encuentra en la ciudad de Miami. A ambos, bienvenidos a En Suma. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar con Enrique Álvarez allí en Nueva York, que está, pues digamos, viviendo el momento por lo que sucedió además con la bolsa de valores, que a pesar de este incremento en el techo de la deuda tan esperado, pues registró una baja superior al 2% hoy el Dow Jones. Enrique, bienvenido a Insuma. Mi primera pregunta para tratar de ponernos en contexto, bueno, o esta pregunta más bien para los dos. ¿Les gustó este plan aprobado en los Estados Unidos? Pues no, creo de que solamente salva una situación inmediata que era el peligro de cesación de pagos en Estados Unidos. No te compone del todo la posibilidad de que vaya a ser modificado el calificativo de AAA de Estados Unidos. Y lo que es más importante, si lo vemos en las dimensiones reales, el déficit o el nivel de endeudamiento de Estados Unidos es de 14.3 trillones de dólares. Lo que va a ocurrir con esta norma que se ha dado sobre la deuda es de que se va a recortar aproximadamente 2.1 a 2.4 trillones de dólares de gastos que de por sí van a ir creciendo en los próximos 10 años. No hay un impacto inmediato. La cantidad de recorte de gastos en el año fiscal 2012 solamente equivalen a 21 billones de dólares, y en el año 2013 solamente a 42 billones de dólares. Es decir, la mayor parte de los recortes reales de gastos se dan después del 2015-2016, un periodo demasiado largo, sobre todo si se tiene en consideración de que nuevamente la política podría influenciar esas cifras de recorte en el largo plazo. Ahora voy a saludar también a Alejandro Rubinstein, analista financiero, socio de la consultora Latam World, ex jefe de transacciones del Banco Itaú en Estados Unidos y del Citibank. Alejandro, bienvenido a Insuma. ¿Le parece a usted que esta es una medida, es un paliativo tal vez? Esto, como dijo el presidente Obama, dijo, no podemos recargar la presión de la recuperación a los más necesitados. No podemos crecer solo con recortes. ¿Cómo está viendo esta medida? Bienvenido. Bueno, gracias, mucho gusto. Evidentemente que el tema de la deuda, el techo de la deuda, se ha convertido obviamente en un tema netamente político, ¿no? Quizás sería bueno explicar brevemente a la gente que entienda un poco de qué es lo que se trata. Estados Unidos cada año tiene una diferencia entre los ingresos que genera el fisco y los egresos que genera el fisco. El año 2010 la diferencia hubo mayores gastos que ingresos por aproximadamente 1.3 trillón, y el año anterior también fue sobre 1 trillón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como hay una diferencia entre los ingresos y los gastos, Estados Unidos recurre normalmente, y como ha sido la práctica desde los años 60, recurre sin ningún ruido a aumentar el techo de la deuda. El techo de la deuda, de hecho, ha sido aumentado los 10 años anteriores prácticamente sin que nadie supiera lo que significaba el techo de la deuda. Si usted considera que se van a hacer recortes de aproximadamente 2 trillones, por cierto que con el otro invitado estoy plenamente de acuerdo. Primero, los recortes no empiezan ni en el corto plazo. Y en el segundo, los recortes, estamos hablando de 21 billones solamente en el primer año. Imagínese usted que se está corriendo un déficit de sobre 1.3 trillón el año anterior. Entonces, evidentemente todo esto es más un tema político. Yo pienso que evidentemente era necesario tener algún tipo de medida de corto plazo para poder hacer los pagos que se acercan, pero evidentemente es un tema político y no queda para nada claro la implementación. Gran parte del plan todavía está sujeto a una cámara, a un comité que va a resolver teóricamente antes del 23 de noviembre, lo cual suena bastante difícil de hacer. Entonces, en realidad, lo que ha sucedido acá realmente es, en la práctica, nada. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión de Insuma Online. Continúen con nuestra programación en mpn24.com.
En Suma